Cuando una empleada doméstica con un don oculto se ve obligada a cantar en la gala benéfica anual de su empleador, la vida de Elena García cambia para siempre. Pero, a medida que el amor y la ambición chocan, armonizará su melodía de esperanza con los acordes rotos de Don Álvaro o terminará en desamor. Antes de entrar en la historia, comenta abajo desde qué parte del mundo la estás viendo hoy. La extensa Villa de la Moraleja, Alcobendas, Madrid, se alzaba en lo alto del Cerro del Tío Pío, Madrid, dominando la ciudad como una joya de la corona. Dentro, Elena García se secó el sudor de la frente mientras lustraba los suelos de mármol de la gran entrada. A sus 45 años, había pasado los últimos 7 años trabajando como empleada doméstica para Don Álvaro, uno de los hombres más ricos de Madrid. El trabajo no era fácil, pero pagaba lo suficiente para ayudar a su hermano Miguel a perseguir sus sueños de convertirse en músico. «Señorita García», la aguda voz de Don Álvaro resonó por los pasillos. «¿Por qué no está mi estudio listo para la reunión de hoy?» Elena se apresuró a recoger sus útiles de limpieza. A sus 52 años, Don Álvaro era un hombre apuesto con cabello gris acero y fríos ojos azules. Siempre vestía trajes de Armani y se comportaba como si no solo fuera dueño de la mansión, sino del mundo entero. «Lo siento, Don Álvaro», dijo Elena pasando apresuradamente a su lado. «Me ocuparé de ello inmediatamente». «Asegúrate de hacerlo», respondió él, sin siquiera mirarla, «y asegúrate de desempolvar los premios correctamente esta vez. Tengo invitados importantes». Elena se mordió la lengua y asintió. Hacía tiempo que había aprendido que discutir con Don Álvaro era inútil. Él veía el mundo en términos simples. Estaban los ganadores como él, y estaban los sirvientes como ella. Mientras limpiaba su estudio, Elena pensó en Miguel. Su pequeño hermano solo tenía 25 años, pero tenía mucho talento. Cada centavo que ahorraba iba destinado al fondo para la escuela de música de Miguel. A veces, cuando estaba sola en la gran casa vacía, tarareaba las canciones que él componía. La música siempre había sido su escape, desde que eran niños pequeños en su apartamento en el barrio de Lavapiés, Madrid. «¿Qué es ese ruido?», Elena saltó. No había oído entrar a Don Álvaro al estudio. Estaba tan absorta en sus pensamientos que había estado tarareando una de las canciones de Miguel sin darse cuenta. «Nada, Don Álvaro», dijo rápidamente. Solo estaba... Pero Don Álvaro no la escuchaba. La miraba con una expresión extraña en los ojos. «Estabas cantando». «Solo tarareando, señor. Lo siento si le he molestado». Una sonrisa se extendió por su rostro, pero no era una sonrisa amable. Era la misma sonrisa que llevaba cuando estaba a punto de cerrar un trato de negocios brutal. No, para nada. De hecho, creo que acabo de tener una idea brillante. Elena sintió que se le revolvía el estómago. Conocía esa mirada. Nunca salía nada bueno de ella. «¿Cómo sabes, voy a celebrar mi gala benéfica anual el próximo mes», dijo caminando hacia su escritorio. «Toda la gente importante de Madrid estará aquí, empresarios, políticos y celebridades españolas». «Sí, señor, ya he empezado a preparar la casa. Bueno, he decidido que necesitamos algo de entretenimiento local». Se volvió para mirarla, con esa cruel sonrisa aún jugando en sus labios. «Vas a cantar en la gala». Elena sintió que se le escapaba el color de la cara. «Don Álvaro, yo no podría...» «Oh, pero lo harás», dijo con firmeza. «A menos que, por supuesto, no estés interesada en mantener tu puesto aquí». La amenaza flotaba en el aire entre ellos. Elena pensó en Miguel, en sus sueños, en las cuentas que tenía que pagar. No podía perder este trabajo. «¿Qué le gustaría que cantara, señor?», preguntó en voz baja. La sonrisa de Don Álvaro se amplió. «Algo entretenido. Estoy seguro de que se te ocurrirá algo apropiado. Después de todo, quieres causar una buena impresión en toda esa gente importante, ¿verdad?». Cuando salió del estudio, Elena se hundió en una de las sillas de cuero, con las piernas temblorosas. Sabía lo que era. Otra forma de mostrar su poder, de recordarle su lugar. Él esperaba que fracasara, que se avergonzara ante toda esa gente rica. Esa noche, mientras Elena conducía a su apartamento en el barrio de Lavapiés, Madrid, llamó a Miguel. «¿Quiere que hagas qué?», preguntó Miguel sorprendido. «Cantar en la gala», repitió Elena tratando de mantener la voz firme. «Delante de todos. Hermana, eso es horrible. Solo está intentando humillarte. Deberías renunciar».
No puedo, Miguel. Sabes que no puedo. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Entonces le demostraremos, dijo finalmente Miguel. Se lo demostraremos a todos. ¿Recuerdas lo que decía mamá? La música viene del alma, no de la cartera. Elena sonrió, recordando las palabras de su madre. Sí, eso decía. Ven mañana, practicaremos. Elegiremos la canción perfecta. ¿Y Elena? Haremos que todos se arrepientan de haberte menospreciado. Cuando Elena colgó el teléfono, sintió que un poco de su miedo se desvanecía. Tal vez Miguel tenía razón. Tal vez esto era algo más que otro de los crueles juegos de don Álvaro. Tal vez era una oportunidad para demostrarle a todos, incluso a sí misma, que era algo más que la empleada doméstica de la colina. Pero mientras se acostaba esa noche, no pudo evitar preguntarse qué era lo que realmente don Álvaro había planeado para ella. La mirada en sus ojos cuando la había oído cantar no había sido solo cruel. Había habido algo más allí también, algo que no podía nombrar, y de alguna manera eso la asustaba más que su frialdad habitual. Las siguientes semanas en la Villa de la Moraleja, Alcobendas, Madrid, fueron más ajetreadas que nunca. Elena trabajó el doble, ayudando con los preparativos de la gala mientras practicaba su canto con Miguel todas las noches. El gran salón de baile se estaba transformando con arañas de cristal y decoraciones doradas que probablemente costaban más de lo que ella ganaba en un año. Las flores deben ser rosas blancas, no rosas, gritó don Álvaro a los decoradores una mañana. Y asegúrate de que sean perfectas. No quiero nada menos que la perfección en mi gala. Elena lo observó desde la esquina donde estaba puliendo la plata. Se dio cuenta de cómo los decoradores saltaban a su voz, cómo se apresuraban a complacerlo. Era un baile que conocía bien. Señorita García, la llamó de repente. Venga aquí. Elena dejó la plata y se acercó con las manos juntas delante de su uniforme. Sí, don Álvaro. ¿Has elegido tu canción para la gala? Sus ojos eran calculadores, como un gato observando a un ratón. Sí, señor. Es una canción que compuso mi hermano. Las cejas de don Álvaro se dispararon. ¿Tu hermano, el aspirante a músico? Se rió y varios de los decoradores se unieron nerviosamente. Oh, esto cada vez está mejor. Asegúrate de practicar lo suficiente. No querría que decepciones a mis invitados. Esa tarde Elena llegó al apartamento en Malasaña, Madrid, de Miguel, con lágrimas en los ojos. Quizás fue un error, dijo hundiéndose en su desgastado sofá. Quizás debería simplemente renunciar. Miguel se sentó a su lado, con su guitarra en el regazo. De ninguna manera, hermana. Has trabajado demasiado duro durante demasiado tiempo. Vamos a mostrarles a todos cómo suena la verdadera música. Empezó a tocar la guitarra. Desde el principio, practicaron durante horas. La canción que Miguel había escrito se llamaba Los sueños no mueren. Era sobre su madre, sobre crecer en la pobreza pero rico en amor, sobre aferrarse a la esperanza incluso cuando el mundo intentaba arrebatársela. Cada vez que Elena la cantaba, se sentía más fuerte. Mientras tanto, de vuelta en la mansión, don Álvaro estaba cenando con su amigo más cercano, Richard Sterling, un productor musical conocido por su brutal honestidad. ¿Así que realmente vas a hacer que tu empleada doméstica cante en la gala?, preguntó Richard, girando su costoso vino. Eso es frío, incluso para ti, Don. Será entretenido, sonrió don Álvaro. Además, necesita aprender su lugar. Últimamente ha estado caminando por aquí como si fuera dueña del lugar, tarareando esas melodías suyas. ¿Y si realmente es buena? Don Álvaro hizo una pausa con su copa de vino a medio camino de sus labios. No lo será. Es una empleada doméstica, Richard. ¿Qué podría saber ella de música? Pero más tarde esa noche, solo en su estudio, don Álvaro no podía sacar el tarareo de Elena de su cabeza. Había habido algo en ello, algo que lo hacía sentir incómodo. Sacudió la cabeza, intentando despejar el pensamiento. Él era don Álvaro. No se sentía culpable de nada. Los días pasaron volando, y pronto llegó la noche anterior a la gala. Elena se quedó hasta tarde en la mansión, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Mientras se iba, oyó música de piano procedente del estudio. Echó un vistazo y vio a don Álvaro sentado en su gran piano, tocando una melodía melancólica. No sabía que tocabas, dijo antes de poder detenerse. Los dedos de don Álvaro se congelaron en las teclas. Hay mucho que no sabes de mí, señorita García.
Su voz era diferente, más suave de alguna manera. Mi madre me enseñó. Era concertista de piano. ¿Era? Murió cuando tenía 12 años. Se levantó bruscamente, su voz volviéndose fría de nuevo. No es asunto tuyo. ¿No tienes algún sitio donde estar? Elena asintió y se volvió para irse, pero su voz la detuvo. Señorita García, no te avergüences mañana, ni a mí. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Elena estuvo despierta, repasando la canción en su cabeza, pensando en su madre, en Miguel, en todos los sueños que habían tenido. En su mansión en la colina, don Álvaro paseaba por su estudio, diciéndose a sí mismo que este sería su mayor entretenimiento hasta la fecha. Pero en algún lugar profundo en su interior, una voz que no había oído en años susurraba que estaba cometiendo un terrible error. La mañana de la gala amaneció brillante y despejada. Elena llegó temprano, con su sencillo vestido negro cuidadosamente planchado y el corazón latiéndole con fuerza. Mientras ayudaba con los preparativos finales, podía oír a los empleados susurrando. Pobre, no sabe lo que le espera. Don Álvaro realmente sabe cómo montar un espectáculo. He oído que cree que realmente puede cantar, pero Elena mantuvo la cabeza alta. Pensó en lo que solía decir su madre. Deja que se rían, mi amor. Tu talento viene de tu corazón, y eso es algo que nunca podrán quitarte. En su suite principal, don Álvaro se ajustó la pajarita y practicó la sonrisa de anfitrión en 1900. El espejo. Esta noche sería perfecta. Sus invitados estarían entretenidos, Elena aprendería su lección y todo volvería a la normalidad. Entonces, ¿por qué se sentía tan inquieto? El sol comenzó a ponerse y los primeros invitados empezaron a llegar. La mansión se llenó con el sonido de zapatos caros sobre suelos de mármol, de copas de cristal tintineando, de risas falsas y dinero real. Elena observó desde la cocina cómo entraban las mujeres con sus vestidos de alta costura y los hombres con sus trajes a medida, todos ellos pareciendo que habían salido de una revista. «Es hora», susurró Miguel, apareciendo a su lado. Había pedido prestado un traje a un amigo y había logrado colarse por la entrada de servicio. «¿Lista, hermana?» Elena respiró hondo y apretó la mano de su hermano. «Lista o no, es hora del espectáculo». El salón de baile de la Villa de la Moraleja, Alcobendas, Madrid, brillaba como una escena de un cuento de hadas. 300 de las personas más ricas de la ciudad charlaban y reían, sus joyas captando la luz de las arañas de cristal. Elena observaba desde detrás de una cortina, con las manos temblando ligeramente mientras se alisaba su sencillo vestido negro. «Señoras y señores», la voz de don Álvaro resonó a través del micrófono. «Bienvenidos a la gala benéfica anual de don Álvaro. Como siempre, sus generosas donaciones se destinarán a apoyar las artes en nuestra comunidad». Hizo una pausa, con una leve sonrisa jugando en sus labios. «Y hablando de artes, tengo una sorpresa especial para ustedes esta noche. Uno de nuestros propios empleados se ha ofrecido a proporcionar algo de entretenimiento». Un murmullo de susurros se extendió por la multitud. Elena pudo ver a las mujeres ricas intercambiando miradas, pudo oír sus risitas apenas disimuladas. «La señorita Elena García», anunció don Álvaro, con una voz que rebosaba falsa calidez. «Ha sido mi ama de llaves durante 7 años. Esta noche le gustaría compartir su talento con nosotros». «Señorita García». Elena salió de detrás de la cortina. Los focos se sentían calientes sobre su piel, y la multitud parecía extenderse infinitamente ante ella. Vio a Miguel en la parte de atrás, dándole un gesto de ánimo. «Gracias, don Álvaro», dijo al micrófono con la voz más firme de lo que sentía. «La canción que voy a cantar esta noche la compuso mi hermano. Se llama Los sueños no mueren». Más susurros, más sonrisas. Don Álvaro se sentó en la primera fila, con esa cruel sonrisa aún en su rostro. Pero Elena cerró los ojos y pensó en su madre, en Miguel, en todas las noches que habían pasado cantando en su pequeña cocina. La música comenzó, la suave guitarra de Miguel llenando la enorme sala. Elena respiró hondo y comenzó a cantar. En una habitación pequeña con paredes tan delgadas, mamá nos enseñó a soñar. Dijo que no importa dónde empieces, la vida no siempre es lo que parece. Los susurros cesaron, las sonrisas se desvanecieron. La voz de Elena, rica y pura, se elevó por el salón de baile.
Cantó sobre la esperanza y la lucha, sobre la dignidad ante la adversidad, sobre los sueños que se niegan a morir. En la primera fila, la sonrisa de don Álvaro desapareció. Se incorporó, con los ojos fijos en Elena. Había esperado vergüenza, torpeza, algo de lo que reírse más tarde con sus amigos. En cambio, estaba escuchando algo que no había oído en años, música real, directamente del corazón. Aunque intenten derribarnos, mantenemos la cabeza alta. No pueden quitar lo que hay en nuestros corazones, porque los sueños nunca mueren. Mientras Elena cantaba el estribillo, abrió los ojos. La sala estaba completamente en silencio, excepto por su voz y la guitarra de Miguel. Vio lágrimas en algunas caras, vio a otras meciéndose suavemente al ritmo de la música. La conmoción que sintió fue algo que nunca antes había experimentado, una mezcla de sorpresa, vergüenza y otra emoción que no podía precisar. Cuando la última nota se desvaneció, hubo un momento de silencio absoluto. Entonces, alguien empezó a aplaudir. Otra persona se unió. De repente toda la sala estalló en aplausos. La gente se ponía de pie, vitoreaba, algunos se secaban las lágrimas de los ojos. ¡Bravo!, gritó Ricardo Sterling, el productor musical. ¡Absolutamente increíble! Elena sintió un mareo de alivio y alegría. Buscó a Miguel y lo vio sonriendo desde el fondo de la sala. Luego su mirada se cruzó con la de don Álvaro, y su sonrisa se desvaneció ligeramente. Él parecía perdido, casi vulnerable, como un hombre cuyo mundo se había desplazado repentinamente bajo sus pies. Al salir del escenario, invitados, adinerados la rodearon. Señoras que nunca le habían dedicado una segunda mirada, ahora la elogiaban efusivamente por su actuación. Ejecutivos que normalmente la ignoraban, le apretaban tarjetas de visita en las manos. «Tiene que venir a tocar a mi club social. ¿Ha considerado alguna vez una formación profesional? Querida, ha estado desperdiciando su talento limpiando casas». Elena manejó su atención con gracia, agradeciéndoles pero sin hacer promesas. Estaba buscando a Miguel, deseando compartir este momento con él, cuando sintió una mano en su brazo. Era don Álvaro. «Señorita García», dijo él, con la voz ronca. «Una palabra en privado, por favor». Lo siguió a su despacho, su corazón latiendo ahora por una razón diferente. Los aplausos todavía resonaban en sus oídos cuando él cerró la puerta tras ellos. «Don Álvaro», empezó ella, pero él levantó la mano. «Me ha sorprendido», dijo en voz baja. «No», se detuvo, se pasó una mano por el pelo. «Nunca esperé, quería humillarme», dijo Elena encontrando su valor. «Y ahora no soporta que le haya demostrado que estaba equivocado». Don Álvaro se estremeció como si ella le hubiera abofeteado. Por primera vez desde que lo conocía, parecía inseguro. «Me equivoqué», admitió finalmente. «Lo que hice fue cruel, pero déjeme remediarlo. Tengo contactos en la industria musical española. ¿Podría ayudarla?» «No», la voz de Elena fue firme. «No voy a cambiar una forma de control por otra. No soy su proyecto, don Álvaro. No estoy aquí para su redención». Se giró para irse, pero su voz la detuvo. «Elena, espere, por favor». Ella se detuvo en la puerta con la mano en el pomo. La forma en que había pronunciado su nombre, no señorita García, sino Elena, hizo que su corazón diera un vuelco. «Gracias por la oportunidad de cantar esta noche», dijo suavemente. «Pero la próxima vez pruebe primero con la amabilidad. Funciona mejor que la crueldad». Lo dejó allí de pie en su despacho, rodeado de sus muebles caros y su solitario éxito, tarareando su canción a pesar de sí mismo. A la mañana siguiente de la gala, Elena llegó al trabajo esperando que todo fuera diferente. En cambio, se encontró realizando las mismas tareas de siempre, limpiando copas de champán, barriendo confeti y guardando sillas. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo en la forma en que los demás miembros del personal la miraban, en 1900, los susurros que la seguían por los pasillos. ¿Vio la cara de don Álvaro cuando ella empezó a cantar? «Oí que Ricardo Sterling quiere contratarla». Les demostró a todos, ¿no? Don Álvaro todavía no había bajado de su habitación, lo cual era inusual. Siempre empezaba sus días temprano, dando órdenes y haciendo llamadas telefónicas. Elena estaba limpiando cerca de su despacho cuando oyó voces en el interior. «No puede ignorar lo que pasó anoche», estaba diciendo Ricardo Sterling. «Esa mujer tiene un don, talento real, crudo, sin formación pero genuino.
¿Qué espera que haga al respecto? La voz de don Álvaro sonaba cansada. Ella dejó claro que no quiere mi ayuda. ¿Puede culparla? Intentó humillarla delante de media Madrid. Hubo una larga pausa. Lo sé, dijo don Álvaro finalmente. Sé lo que hice. Elena se alejó rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. Nunca había oído a don Álvaro Hayes admitir que estaba equivocado en algo. En la hora del almuerzo, llamó a Miguel desde la cocina. «Hermana, eres famosa», exclamó. «Tu actuación está en todas las redes sociales. Alguien la grabó con su teléfono. La gente la está compartiendo como loca». Elena se sentó con fuerza en una silla de la cocina. «¿Qué? Pero, ¿cómo? Porque fuiste increíble. Ah, y adivina qué. 3 productores musicales diferentes me llamaron esta mañana. Quieren hablar contigo». Elena se sintió mareada. Esto no formaba parte del plan. Solo quería demostrar que podía hacerlo, mostrarles a todos que no era solo una empleada doméstica. No esperaba nada de esto. «No lo sé, Miguel. ¿Qué pasa con mi trabajo? ¿Las cuentas?» «Elena», la voz de Miguel se puso seria. «No puedes decirme que quieres seguir limpiando casas después de lo que pasó anoche. Esta es tu oportunidad». Antes de que pudiera responder, oyó la voz de don Álvaro detrás de ella. «Señorita García, mi despacho. Ahora». Elena lo siguió recordando su conversación de la noche anterior. Parecía diferente hoy, menos pulcro, más humano de alguna manera. Su corbata estaba ligeramente torcida y tenía ojeras bajo los ojos. «Siéntese, por favor», dijo señalando una de las sillas de cuero. No era una orden esta vez, sino una petición. «Prefiero permanecer de pie, don Álvaro». Él asintió pasándose una mano por el cabello. «Vi el vídeo. Tu canción se está extendiendo por todo Internet. Ricardo cree que podrías tener un futuro real en la música. ¿Es por eso que me llamó aquí? ¿Para decirme lo que piensa Ricardo?» «No». Don Álvaro caminó hacia la ventana mirando el jardín donde los trabajadores estaban limpiando los últimos restos de la decoración de la gala. «Te llamé aquí para disculparme. De verdad esta vez». Elena no se esperaba eso. En 7 años nunca lo había oído disculparse con nadie. «Lo que pasó anoche», continuó, «me recordó algo que había olvidado, algo que mi madre me enseñó antes de morir, sobre el poder de la música para tocar los corazones de la gente». Se volvió para mirarla. «Tu canción no solo fue hermosa, fue auténtica». Elena sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero las parpadeó. «Gracias, don Álvaro, pero una disculpa no cambia lo que intentó hacer. Lo sé». Caminó hasta su escritorio y tomó un sobre. «Es por eso que quiero hacer, más que disculparme. Dentro de este sobre hay una carta de recomendación para el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, sin ataduras, sin control. Solo una puerta que se abre si decides cruzarla». Elena miró el sobre, pero no lo tomó. «¿Por qué? Porque el talento merece una oportunidad. Porque estaba equivocado, porque…» Hizo una pausa pareciendo inseguro. «Porque cuando cantaste anoche, recordé quién era antes de todo esto». Señaló su costosa oficina. «Antes de convertirme en esto». La honestidad en su voz hizo que Elena levantara la mirada bruscamente. Sus ojos se encontraron y por un momento vio más allá del poderoso hombre de negocios a otra persona, alguien perdido, alguien que buscaba. «Lo pensaré», dijo finalmente. Cuando se giró para irse, su voz la detuvo de nuevo. «¿Elena?». Ella se detuvo en la puerta como la noche anterior. «¿Sí? ¿Cantarías de nuevo? No para un espectáculo, no para nadie más. ¿Solo aquí? ¿A veces?». La vulnerabilidad de su petición la sorprendió. Pensó en decir que no, en alejarse y no mirar atrás. Pero algo en sus ojos, algo en la forma en que había pronunciado su nombre. «Quizás», dijo suavemente, «si lo pides amablemente». Lo dejó allí de pie, el sobre todavía en su mano, su canción todavía resonando en su corazón. Fuera de su despacho, Elena se apoyó contra la pared, con el corazón latiendo con fuerza. Todo estaba cambiando, más rápido de lo que podía manejar, pero por primera vez, en años, sintió que estaba al borde de algo maravilloso y aterrador, la oportunidad de convertirse en quien siempre estuvo destinada a ser. Y en su despacho, don Álvaro Hayes se sentó al piano, sus dedos encontrando la melodía de su canción, preguntándose si la música podría no solo salvar los sueños de Elena, sino también su alma.
Una semana después de la gala, Elena estaba sentada en la pequeña mesa de su cocina, rodeada de tarjetas de visita y ofertas. Miguel paseaba excitado por su pequeño apartamento, hablando de contratos discográficos y conciertos, pero Elena no podía dejar de pensar en el sobre del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, todavía sin abrir sobre su mesa. «Ni siquiera lo has mirado», dijo Miguel, cogiendo el sobre. «Elena, esto es el Real Conservatorio, la mejor escuela de música de la Comunidad de Madrid». «Lo sé, Miguel». Elena tomó el sobre de sus manos con cuidado. «Pero todo está pasando tan rápido. La semana pasada solo era una empleada doméstica y ahora nunca fuiste solo una empleada doméstica», dijo Miguel con firmeza. «Siempre fuiste cantante. El mundo simplemente no lo sabía todavía. En el trabajo las cosas se habían vuelto extrañas. El resto del personal la trataba de manera diferente ahora, como si fuera una celebridad. La señora Peterson, la cocinera, le había pedido un autógrafo. Incluso el señor Thompson, el severo mayordomo, le había sonreído. Pero el cambio más extraño fue en el propio don Álvaro Hayes. Había dejado de dar órdenes. Cuando necesitaba algo lo pedía cortésmente, y a veces, cuando pasaba por su despacho por las tardes, podía oírlo tocar el piano. Una tarde, cuando Elena estaba terminando su limpieza, oyó una melodía familiar procedente del despacho. Se detuvo, escuchando. Era su canción, Los sueños no mueren, pero tocada suavemente en el piano. Sin pensarlo, llamó a la puerta. «Pase», dijo don Álvaro. Estaba sentado al piano, sin la chaqueta del traje, con las mangas remangadas. Parecía más joven de alguna manera, menos rígido. «¿Has estado practicando?», dijo Elena. Los dedos de don Álvaro se detuvieron en las teclas. «Espero que no te importe, es una canción preciosa. Mi madre decía que la música está hecha para compartirse». Elena se acercó al piano. «Aunque la estás tocando mal». «¿Ah, sí?». Alzó una ceja, pero había un atisbo de sonrisa en su rostro. El puente debería ser más suave, más delicado. Sin pensarlo, Elena se sentó junto a él, en el banco del piano. Así, colocó sus manos en las teclas y comenzó a tocar. Don Álvaro observó cómo se movían sus dedos, luego se unió, sus manos siguiendo las suyas sobre las teclas. Juntos, tocaron su canción, sus hombros rozándose ligeramente, la música llenando el despacho con algo nuevo e inesperado. Cuando la canción terminó, ninguno de los dos se movió por un momento. «Nunca pensé que volvería a tocar», dijo don Álvaro en voz baja. «Después de que mi madre muriera, guardé la música con sus recuerdos. Dolía demasiado. La música puede curar ese dolor», dijo Elena suavemente. «Si lo permites». Se volvió para mirarla y de repente estaban muy cerca. Elena podía ver las motas verdes en sus ojos azules, podía sentir el calor de su brazo contra el suyo. «¿Has abierto la carta del Real Conservatorio?», preguntó. «Todavía no». «¿Por qué no?». Elena se levantó, poniendo algo de distancia entre ellos, porque abrirla significa que todo cambia, y el cambio da miedo. ¿Más miedo que quedarse igual? La voz de don Álvaro era suave. Más miedo que preguntarse, ¿qué pasaría si por el resto de tu vida? Antes de que Elena pudiera responder, su teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel. «Ricardo Sterling volvió a llamar. Quiere reunirse mañana». «Debería irme», dijo Elena dirigiéndose hacia la puerta. «Es tarde». «¿Elena?» «Don». Álvaro la llamó. A veces los cambios más aterradores traen las sorpresas más hermosas. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se sentó en su cama mirando el sobre del Real Conservatorio. Finalmente, con dedos temblorosos, lo abrió. «Estimada señorita García», leyó, «nos complace ofrecerle una beca completa». Las lágrimas le nublaron la vista. Una beca completa. Podría estudiar música, realmente estudiarla, sin preocuparse por el dinero, sin depender de la caridad de nadie. A la mañana siguiente, Elena llegó temprano al trabajo. Encontró a don Álvaro en su despacho, ya en su escritorio. «Abrí la carta», dijo. Él levantó la mirada, con los ojos inquisitivos. «Entré. Beca. Completa». Una sonrisa genuina se extendió por su rostro. «Claro que sí. Tienes talento, Elena. El mundo finalmente está viendo lo que yo debería haber visto desde el principio. Voy a dar mi preaviso de 2 semanas», dijo rápidamente, antes de perder el valor. «Voy a aceptar la beca y voy a reunirme con Ricardo Sterling».
Don Álvaro se levantó y rodeó su escritorio. Bien, eso es bueno. Parecía estar luchando con algo. Pero, ¿seguirás viniendo a veces para practicar en el piano? Elena lo miró. Realmente lo miró. El poderoso hombre de negocios se había ido. En su lugar solo. Había un hombre, pidiéndole que no desapareciera por completo de su vida. Solo si prometes seguir practicando, dijo con una pequeña sonrisa. Tu puente todavía necesita trabajo. Él se rió, una risa real que lo hizo parecer años más joven. Trato hecho. Cuando Elena salió de su despacho, se sintió más ligera de alguna manera. El cambio estaba llegando, un gran cambio, pero tal vez don Álvaro tenía razón. Tal vez los cambios más aterradores podían traer las sorpresas más hermosas. Esa tarde, mientras recogía sus artículos de limpieza por una de las últimas veces, oyó música de piano flotando por los pasillos. Era su canción de nuevo, pero esta vez el puente era perfecto, suave y delicado, tal como ella le había enseñado. Elena sonrió y comenzó a tararear, su voz armonizando con el piano, creando algo nuevo e inesperado en los pasillos de la Villa de la Moraleja. A veces, pensó, el amor te sorprende de las maneras más extrañas, a través de una canción, a través de un dúo de piano, a través del valor de cambiar y la sabiduría de dejar que alguien más cambie también. La reunión con Ricardo Sterling lo cambió todo. Elena se sentó en su lujosa oficina del centro de Madrid, alisando nerviosamente su sencillo vestido mientras él reproducía el vídeo de su actuación en la gala en una gran pantalla. Elena, dijo Richard apagando el vídeo, con la formación adecuada y las conexiones correctas, podrías llegar a ser algo especial. He aceptado una beca para el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, le dijo Elena. El rostro de Richard se iluminó. Perfecto, podemos trabajar con eso. De hecho, sacó un contrato. Me gustaría firmarte ahora antes de que te vuelvas demasiado grande para mi pequeña productora. Elena miró fijamente el contrato. No entiendo nada de contratos, señor Sterling. Llámame Richard, y no te preocupes. Es solo un contrato de desarrollo básico. Invertiremos en tu formación, ayudaremos a dar forma a tu carrera y, cuando estés lista, produciremos tu primer álbum. Todo parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Puedo tener un tiempo para pensarlo? ¿Quizás que alguien mire el contrato? Richard sonrió. Por supuesto, llévatelo a casa. Haz que un abogado lo revise. Pero no te tardes demasiado. Oportunidades como esta no se presentan todos los días. Esa tarde, Elena se encontró conduciendo hacia la Villa de la Moraleja, Alcobendas, Madrid, aunque era su día libre. Encontró a don Álvaro en su lugar habitual, junto al piano. No esperaba verte hoy, dijo, mostrándose complacido, pero sorprendido. Elena sacó el contrato. Necesito tu ayuda. Richard Sterling me ofreció un contrato, pero no entiendo todo este lenguaje legal. El rostro de don Álvaro se puso serio al tomar el contrato. Siéntate, dijo, señalando una silla. Vamos a mirarlo juntos. Durante la hora siguiente, revisó el contrato línea por línea, explicando los términos, señalando las cláusulas ocultas. Elena observó su rostro mientras leía. Vio cómo su máscara empresarial se desvanecía. Este es un trato terrible, dijo finalmente. Está intentando apropiarse de todo. Tus canciones, tu imagen, incluso tus derechos, tu enseñanza en el Real Conservatorio. Estarías firmando tu propia libertad. El corazón de Elena se hundió, pero parecía tan agradable. Richard es ante todo un hombre de negocios. Vio una oportunidad e intentó aprovecharla. La voz de don Álvaro se suavizó. Te mereces algo mejor que esto, Elena. ¿Qué debería hacer? Déjame ayudarte a encontrar un buen abogado de entretenimiento, alguien que proteja tus intereses. Dudó. Sin condiciones, te lo prometo. Solo déjame hacer esto por ti. Elena lo miró. Realmente lo miró. El hombre que había intentado humillarla había desaparecido. En su lugar había alguien que realmente quería ayudar. De acuerdo, dijo suavemente. Gracias. Las siguientes semanas pasaron, volando en un torbellino. Elena terminó sus últimos días como empleada doméstica mientras se preparaba para su nueva vida. El abogado de entretenimiento que don Álvaro le recomendó la ayudó a negociar un trato justo con Richard, uno que protegiera sus derechos y le diera control creativo. Su último día en la Villa de la Moraleja, Alcobendas, Madrid, fue más difícil de lo que esperaba.
El personal le organizó una fiesta de despedida en la cocina, con la señora Peterson horneando su famoso pastel de chocolate. Incluso el señor Thompson se emocionó hasta las lágrimas. Al final del día, Elena se encontró junto al piano en el estudio de don Álvaro por última vez. Tocó su canción suavemente, recordando cómo todo había cambiado en esta habitación. «Eso todavía necesita trabajo», dijo la voz de don Álvaro desde la puerta. Intentaba sonreír, pero ella podía ver la tristeza en sus ojos. «Bueno, voy a aprender de los mejores ahora», dijo, dejando espacio para él en el banco del piano. Él se sentó a su lado, sus hombros tocándose como antes. «El Real Conservatorio no sabrá qué les ha golpeado». «Tengo miedo», admitió Elena. «¿Qué pasa si no soy lo suficientemente buena?» «Elena», don Álvaro se giró para mirarla. «Eres más que suficiente. Eres extraordinaria». La forma en que lo dijo hizo que su corazón diera un vuelco. Estaban cerca de nuevo, tan cerca que podía ver los diferentes tonos de azul en sus ojos. «¿Tocamos juntos?», preguntó suavemente. «¿Una última vez?» Juntos tocaron su canción, sus manos moviéndose en perfecta armonía sobre las teclas. Cuando la última nota se desvaneció, ninguno de los dos se movió. «No tiene que ser la última vez», dijo don Álvaro en voz baja. «El piano seguirá aquí, y yo también». Elena sintió lágrimas en sus ojos. «Todo está cambiando tan rápido». «El cambio puede ser bueno», dijo extendiendo la mano para limpiar una lágrima que se había escapado por su mejilla. Su toque fue suave, casi reverente. A veces se necesita un gran cambio para mostrarnos lo que estaba justo delante de nosotros todo el tiempo. Sus miradas se encontraron, y en ese momento algo cambió entre ellos. El aire parecía chisporrotear con posibilidades. «Debería irme», susurró Elena, pero no se movió. «Quédate», dijo don Álvaro suavemente. «Solo un poco más». Y así se quedó, tocando el piano con él mientras el sol se ponía. Fuera de las ventanas de su estudio, ninguno de los dos dispuesto a ser el primero en despedirse. Porque a veces, pensó Elena, el final de una historia es solo el comienzo de otra, una aún más hermosa de lo que podrías haber imaginado. El Real Conservatorio Superior de Música de Madrid era todo lo que Elena había soñado y más. Las salas de práctica llenas de luz solar, el sonido de la música flotando por todos los pasillos, los apasionados profesores que la empujaban a ser mejor, todo parecía un hermoso sueño. Pero no fue fácil. La mayoría de sus compañeros tenían la mitad de su edad y se habían estado entrenando desde la infancia. La miraban extrañamente cuando les contaba que había sido empleada doméstica, susurraban a sus espaldas cuando pasaba. «No dejes que te afecten», le dijo su profesora de canto, la señora Bennet, después de un día particularmente duro. «Tienes algo que ellos no tienen. Experiencia vital. Eso es lo que hace que tu voz sea especial». Elena pensó en esas palabras mientras se sentaba en una de las salas de práctica una tarde. Había estado en el Real Conservatorio durante un mes y a veces todavía se sentía una impostora. Sus dedos se movían sobre las teclas del piano, tocando la canción que le había cambiado la vida. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de don Álvaro. «¿Cómo te fue en tu gran prueba de hoy?». Elena sonrió. Él le había estado enviando mensajes de texto regularmente, revisando su progreso. A veces hablaban durante horas sobre música, sobre sus clases, sobre todo y nada. «Lo pasé», escribió de vuelta. «La señora Bennet dice que estoy progresando bien». Aparecieron 3 puntos mientras escribía su respuesta. «Nunca dudé de ti ni por un segundo, aunque el piano te echa de menos». Su corazón se aceleró. ¿Solo el piano? Esta vez, los 3 puntos aparecieron y desaparecieron varias veces antes de que llegara su respuesta. «No, no solo el piano». Elena miró esas palabras. Sus mejillas se calentaron. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje de texto. «Ceno en casa esta noche. Necesito compañía. ¿Y quizás una clase de piano?» Miró la hora. Ya eran las 7 p.m. y tenía una clase temprano mañana, pero algo la hizo escribir. «Dame 30 minutos». El viaje a la Villa de la Moraleja, Alcobendas, Madrid, era familiar, aunque no había estado allí en semanas. Los guardias sonrieron y la dejaron pasar. Ya no era del personal, pero todos la recordaban. Encontró a don Álvaro en la cocina, de todos los lugares, intentando cocinar. «¿De verdad estás haciendo la cena?»,
preguntó tratando de no reírse al verlo con un delantal. Él se giró, luciendo ligeramente avergonzado, pero feliz de verla. Lo intento. La señora Peterson dejó algunas instrucciones, pero creo que lo estoy haciendo mal. Elena miró el desorden en el mostrador. Apártate, déjame ayudarte antes de que quemes la mansión. Juntos, lograron salvar el plato de pasta que había estado intentando preparar. Mientras trabajaban, uno al lado del otro en la cocina, Elena no pudo evitar maravillarse de lo natural que se sentía, tan diferente de cuando había sido su empleada doméstica. «Nunca supe que no sabías cocinar», dijo mientras se sentaban a cenar. «Hay mucho que no sabes de mí», respondió, sus ojos serios. «Me gustaría cambiar eso». Después de la cena, se mudaron al estudio. El piano los esperaba, sus teclas brillando con la luz suave. «Muéstrame lo que has aprendido», dijo don Álvaro, sentándose a su lado en el banco. Elena comenzó a tocar una pieza clásica que había estado practicando en la escuela. Sus dedos se movían con más seguridad ahora, su técnica mejorada por semanas de entrenamiento adecuado. «Hermosa», dijo cuando terminó. ¿Pero qué? Es perfecta, pero le falta algo. El corazón que escuché en tu canción en la gala». Elena asintió. «Mis profesores siguen diciéndome que me centre en la técnica. A veces siento que me estoy perdiendo en todas las reglas». «Toca tu canción», sugirió don Álvaro. «¿Cómo la sientes?» Comenzó a tocar Los sueños no mueren, pero esta vez dejó que todos sus sentimientos fluyeran en la música. Sus miedos, sus esperanzas, sus sueños. Y algo más, algo nuevo que hacía que su corazón se acelerara cada vez que miraba al hombre sentado a su lado. Don Álvaro se unió, sus manos moviéndose juntas sobre las teclas como si nunca se hubieran separado. Cuando la canción terminó, el silencio se sintió eléctrico. «He echado de menos esto», dijo suavemente. «¿La música?» El corazón de Elena latió con fuerza. Estaban cerca de nuevo, tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. «Don Álvaro», susurró, «¿qué estamos haciendo?» «No lo sé», admitió. «Solo sé que nada ha sido igual desde que te fuiste». La casa se siente vacía. La música se siente hueca. Levantó la mano para tocarle la mejilla. «Sigo pensando en esa noche de la gala, en lo ciego que estaba al no verte, realmente verte, hasta entonces. Solo era la empleada doméstica», dijo Elena, su voz temblorosa. «No», dijo firmemente, «nunca fuiste solo eso, siempre fuiste extraordinaria. Estaba demasiado envuelto en mi propia importancia para darme cuenta». Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono, una interrupción brusca en su momento. Era Richard Sterling. «Tengo que contestar», dijo don Álvaro a regañadientes. Elena se levantó recogiendo sus cosas. «De todos modos, debería irme. Clase temprano mañana». «Elena, espera». «Está bien», dijo, logrando una sonrisa. «Gracias por la cena». Condujo a casa como en un sueño, su mente girando. ¿Qué estaba haciendo? Él era don Álvaro, su antiguo empleador, un millonario. Ella era una antigua empleada doméstica, tratando de triunfar como cantante. Era como algo sacado de un cuento de hadas, y los cuentos de hadas no eran reales. Pero mientras se acostaba en la cama esa noche, no podía dejar de pensar en la forma en que la había mirado, en la forma en que su corazón se había acelerado cuando le tocó la mejilla. Su teléfono vibró con un último mensaje de texto de él. «Dulces sueños, chica extraordinaria». Elena abrazó su almohada, dividida entre la alegría y el miedo. Estaba aprendiendo mucho en el Real Conservatorio, sobre música, sobre sí misma, sobre lo que podía llegar a ser. Pero esto con don Álvaro la asustaba más que cualquier pieza musical desafiante, porque si estaba equivocada, si esto era solo otro cuento de hadas, esta vez su corazón podría no sobrevivir a la caída. A 2 meses de sus estudios en el Real Conservatorio, Elena se estaba preparando para su primer recital público cuando comenzaron los chismes. Comenzó con susurros en los pasillos, luego se convirtió en preguntas directas de sus compañeros. «¿Es cierto que estás saliendo con don Álvaro? ¿De verdad pasaste de ser su empleada doméstica a ser su novia? ¿Así es como entraste al Real Conservatorio?» Elena intentó ignorar las habladurías, pero fue difícil, especialmente cuando vio el artículo en las revistas del corazón. La empleada doméstica millonaria, convertida en estudiante de música. La historia real, completo con fotos granulares de ella entrando en la Villa de la Moraleja,
Alcobendas, Madrid, por la noche. No dejes que te moleste, dijo Miguel cuando ella le mostró el artículo. La gente siempre habla cuando está celosa. Pero sí, le molestó, especialmente porque ella y don Álvaro ni siquiera habían definido lo que estaba sucediendo entre ellos. Pasaban las tardes juntos junto al piano, hablaban durante horas, compartían miradas prolongadas y casi besos, pero ninguno de los dos lo había expresado con palabras. Luego llegó el día en que escuchó a dos estudiantes hablando en la sala de práctica de al lado. «Mi madre está en la junta de fideicomisarios», dijo una chica. «Ella me dijo que don Álvaro hizo una gran donación justo antes de que esa empleada doméstica fuera aceptada. ¿Coincidencia? No lo creo». Las manos de Elena se congelaron en las teclas del piano. Una donación. Don Álvaro le había comprado su lugar en el Real Conservatorio. Esa tarde, en lugar de ir a su sesión de piano habitual, condujo a la oficina de Richard Sterling. «Elena», Richard la recibió cálidamente. «Justo iba a llamarte. El tiempo de estudio está reservado para tu maqueta el próximo mes. Don Álvaro hizo una donación al Real Conservatorio para que me aceptaran». La sonrisa de Mindulcintus Richard se desvaneció. «Ah, ¿escuchaste sobre eso? Entonces, ¿es verdad?» Elena se sintió enferma. «Elena, siéntate». Richard señaló una silla. «Sí, don Álvaro hizo una donación, pero esa no es la razón por la que entraste. Tu talento te consiguió ese lugar. Entonces, ¿por qué no me lo dijo?» «Porque le pedí que no lo hiciera». Richard suspiró. «La donación no era para ti. Era para un nuevo programa musical para alumnos desfavorecidos, algo que tu historia lo inspiró a hacer. Pero sabía que si te lo decía, reaccionarías exactamente así». Elena no sabía qué creer. Salió de la oficina de Richard y condujo directamente a la villa de La Moraleja, Alcobendas, Madrid, sus manos temblorosas sobre el volante. Encontró a don Álvaro junto al piano, tocando su canción. Él sonrió cuando la vio, pero su sonrisa se desvaneció cuando vio su rostro. «¿Por qué no me contaste sobre la donación al Real Conservatorio?» Sus dedos se detuvieron en las teclas. «Elena, ¿pensaste que no me enteraría? ¿Que no me importaría que me hubieras comprado mi lugar? Eso no es lo que pasó». Don Álvaro se levantó. «Tu talento te hizo entrar. La donación fue algo completamente diferente. Entonces, ¿por qué mantenerlo en secreto?» «Porque sabía que lo malinterpretarías». Se pasó una mano por el pelo con frustración. «Todo lo que hago cuando se trata de ti, tengo que tener tanto cuidado. Eres tan rápida para pensar lo peor de mí. ¿Puedo culparte?» La voz de Elena se quebró. «Intentaste humillarme en la gala. ¿Cómo sé que esto no es solo otro? ¿Juego? ¿Un juego?» Don Álvaro se acercó, sus ojos intensos. «¿Han sido estos meses un juego? Las horas que hemos pasado juntos, la música que hemos compartido. Ya no sé qué pensar». Elena se abrazó a sí misma. «Todo el mundo en la escuela está hablando. Piensan que me he acostado contigo para conseguir algo, que soy una cazafortunas, que intenta atraparte. ¿Desde cuándo te importa lo que piense la gente?» «Desde que empezó a afectar a mi música». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «No puedo concentrarme en clase. No puedo practicar sin oír los susurros. Mi recital es la semana que viene y me estoy desmoronando». Don Álvaro intentó acercarse a ella, pero ella retrocedió. «Elena, por favor, déjame explicarte. Necesito tiempo», dijo, secándose los ojos. «Necesito concentrarme en mi música. Necesito espacio». «No hagas esto». Su voz estaba áspera, llena de emoción. «No dejes que las opiniones de los demás se interpongan entre nosotros». «¿Nosotros?» Elena rió con amargura. ¿Eso es lo que somos? Nunca lo has definido. Simplemente hemos existido en esta burbuja, tocando el piano y fingiendo que el mundo real no nos alcanzaría. Entonces déjame definirlo ahora». Don Álvaro se acercó con los ojos suplicantes. «Estoy enamorado de ti, Elena. Creo que lo he estado desde aquella noche de la gala, quizás incluso antes. Cuando cantas, cuando tocas, cuando me miras como si fuera un hombre y no un millonario. Me das ganas de ser mejor, me das ganas de merecerte». El corazón de Elena sentía que iba a explotar. Todo lo que había querido oír, todo con lo que había soñado, pero el momento era completamente inadecuado. «No puedo», susurró. «No ahora. Necesito demostrarme a mí misma y a todos los demás que puedo hacerlo por mi cuenta, que me gané mi lugar en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid,
que soy más que la beneficiaria de la caridad de don Álvaro. Elena, por favor. Retrocedió hacia la puerta. Solo dame tiempo. Esta vez, cuando salió del estudio, el silencio que la envolvió fue ensordecedor. Ninguna música de piano la siguió. Ningún mensaje de texto iluminó su teléfono mientras conducía a casa. Esa noche, Elena se sentó frente a su pequeño teclado en su apartamento en Malasaña, Madrid, intentando practicar para su recital. Pero cada nota que tocaba le recordaba las noches en el estudio de don Álvaro, la música compartida y los sueños compartidos. Su teléfono vibró. No era don Álvaro, sino Richard Sterling. Decidas lo que decidas sobre Álvaro. No dejes que eso descarrile tu carrera. Tienes demasiado talento como para desperdiciarlo. Elena miró el mensaje durante mucho tiempo. Luego abrió su partitura y comenzó a tocar. Porque pasara lo que pasara con don Álvaro, dijera lo que dijera la gente, no podían quitarle su música. Eso al menos era verdaderamente suyo. La noche del recital de Elena llegó con una mezcla de lluvia y viento otoñal. La sala de conciertos del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid se llenó lentamente de gente. Alumnos, profesores, familiares y profesionales de la industria musical española. En la primera fila, Miguel se sentó con su antigua vecina, la señora García, que los había visto crecer. Richard Sterling también estaba allí, hablando en voz baja con algunos ejecutivos discográficos. Entre bastidores, Elena caminaba de un lado a otro con su sencillo vestido negro, las manos temblorosas mientras repasaba sus partituras por última vez. Interpretaría 3 piezas clásicas para mostrar su progreso técnico, seguidas de una composición original, un requisito para todos los alumnos de primer año. 10 minutos, señorita García, gritó un técnico de escena. Elena miró a través de la cortina al público. Su corazón se detuvo al ver un asiento vacío en la sección VIP, el asiento reservado para don Álvaro. Habían pasado 2 semanas desde su pelea, 2 semanas de silencio que se sentían como una eternidad. No viene, susurró para sí misma. Y eso está bien. Esta es tu noche. La señora Bennet apareció a su lado, elegante con su atuendo de concierto. Elena, querida, ¿estás lista? No sé si puedo hacerlo. Tonterías. Su profesora le apretó la mano. Has trabajado más duro que ningún alumno que haya tenido. ¿Estás lista? Las luces se atenuaron y Elena oyó al decano de Brighton anunciar su nombre. Al subir al escenario, el foco sintió a la vez duro y reconfortante. Se sentó al piano de cola, respiró profundamente y comenzó a tocar. La primera pieza salió bien. Sus dedos encontraron las teclas correctas a pesar de sus nervios. La segunda pieza, una desafiante Nocturnos de Chopin, comenzó sin problemas, pero a mitad de camino oyó el suave sonido de la puerta del auditorio abriéndose. No necesitaba mirar para saber quién era. Podía sentir su presencia, podía sentirlo ocupando su asiento. Sus dedos tropezaron con las teclas, pero se obligó a concentrarse, a seguir tocando. La tercera pieza fue un borrón. En lo único que podía pensar era en lo que venía después. Su composición original. La había escrito durante las 2 últimas semanas, volcando toda su confusión y dolor en la música. Finalmente, llegó el momento. Elena se giró para mirar al público por primera vez esa noche. Mi pieza final es una composición original, dijo al micrófono, con la voz firme a pesar de su corazón acelerado. Se llama Más que esto. Sus dedos tocaron las teclas y la melodía comenzó, suave al principio, como una pregunta. Era diferente de Los sueños no mueren. Esto no trataba de esperanza o determinación. Se trataba de amor y miedo, de querer algo tanto que te aterroriza. Mientras tocaba, Elena finalmente se permitió mirar a don Álvaro. Estaba perfectamente inmóvil, con los ojos fijos en ella, su rostro mostrando cada emoción que ella sentía. La música creció, volviéndose más compleja, más apasionada, como había sido su relación. Luego llegó el puente, la parte que había escrito la noche anterior. Era más suave, más vulnerable, pidiendo comprensión, confianza, una segunda oportunidad. Vio a don Álvaro cerrar los ojos, vio cómo respiraba profundamente. Cuando las últimas notas se desvanecieron, hubo un momento de silencio completo. Luego el público estalló en aplausos. Elena se levantó y se inclinó, con las piernas temblorosas.
Al bajar del escenario, fue inmediatamente rodeada de felicitaciones. Richard Sterling estaba radiante, ya hablando de contratos discográficos. Sus compañeros de clase, incluso los que habían hablado de ella, le ofrecían felicitaciones. «Hermana, eso fue increíble». Miguel la abrazó fuerte. «Mamá habría estado muy orgullosa». «Gracias», susurró Elena, luchando contra las lágrimas. Luego la multitud se abrió, y allí estaba don Álvaro. Estaba incómodo sujetando un ramo de rosas blancas, igual que las de la gala que lo había iniciado todo. «¿Podemos hablar?», preguntó suavemente. Elena asintió, y se alejaron de la multitud, encontrando un rincón tranquilo entre bastidores. «Tu composición», dijo don Álvaro, la voz áspera por la emoción. «¿Era sobre nosotros?». «Sí». Elena respiró con dificultad. «Estas 2 últimas semanas, sin verte, sin tocar juntos, me di cuenta de algo. Tenía tanto miedo de que la gente pensara que no me había ganado mi lugar, que alejé a la persona que más creía en mí. Elena, por favor, déjame terminar». Le cogió las rosas, sus dedos rozando los suyos. «Tenías razón. Me apresuré a pensar lo peor, pero no por ti, por mí. Tenía miedo de creer en esto, en nosotros, porque parecía demasiado bueno para ser verdad». Don Álvaro extendió la mano y le tocó la mejilla, secándole una lágrima que no se había dado cuenta de que había caído. «Nada de mis sentimientos por ti es demasiado bueno para ser verdad», dijo. «Estas 2 últimas semanas han sido un infierno. La casa está demasiado tranquila, el piano se siente vacío y yo…». Hizo una pausa, luchando con las palabras. «Te echo de menos, no solo la música, a ti». Elena lo miró, viendo la misma vulnerabilidad en sus ojos que había puesto en su música. «También te echo de menos», susurró. Antes de que ninguno de los dos pudiera decir más, la voz de Richard Sterling resonó en el área de detrás del escenario. «Elena, los ejecutivos discográficos quieren conocerte». La realidad volvió a golpearla. Elena se enderezó, repentinamente consciente de dónde estaban, de todas las miradas que los observaban. «Ve», dijo don Álvaro suavemente. «Este es tu momento». «Pero Elena…», la cogió de la mano cuando se giró para irse. «No hemos terminado aquí, ni mucho menos». Ella le apretó la mano, luego caminó hacia su futuro, con el corazón más ligero de lo que había estado en semanas, porque a veces, se dio cuenta, lo más aterrador no es fracasar, sino permitirse creer en algo maravilloso, algo real, algo más de lo que jamás soñaste posible. 6 meses después de su recital, Elena se encontraba entre bastidores del Auditorio Nacional de Música, Madrid. A través de la cortina podía oír el murmullo emocionado del público que se reunía para el concierto de primavera de Brighton. Pero esta vez no estaba nerviosa, esta vez estaba lista. «5 minutos, señorita García», dijo el regidor de escena. Elena alisó su vestido de noche azul marino, un regalo de la señora Bennet que se había convertido en algo más que una profesora en los últimos meses. El vestido brillaba bajo las luces del escenario, haciéndola sentir como una persona diferente a la empleada doméstica que una vez había limpiado esos mismos suelos. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Miguel. «Mucha suerte, hermana. Estamos todos aquí». Sonrió, sabiendo que todos significaba una gran multitud. Miguel estaba allí con la señora García, junto con la señora Peterson y el señor Thompson de la Villa de la Moraleja, Alcobendas, Madrid. Incluso algunos de sus antiguos críticos de la escuela se habían convertido en partidarios después de que su actuación en el recital se volviera viral en las redes sociales. Richard Sterling había sido fiel a su palabra, trabajando con ella para grabar su primer EP. Más que esto, ya estaba sonando en las emisoras de radio, y los críticos musicales la llamaban la voz auténtica de la emoción real. Pero nada de eso importaba tanto como la figura silenciosa que sabía que estaba sentada en la primera fila. Don Álvaro había mantenido su promesa. No habían terminado ni mucho menos. Durante los últimos meses, habían reconstruido su relación lentamente, con cuidado. No más secretos, no más suposiciones. Seguían tocando el piano juntos, pero ahora también hablaban, de verdad, sobre sus miedos, sus sueños, sus heridas pasadas que necesitaban sanar. «Señoras y señores», la voz del decano resonó a través de los altavoces.
Den la bienvenida al escenario a Elena García. Elena salió al escenario con la cabeza bien alta. El piano de cola la esperaba, brillando bajo las luces. Al sentarse, encontró la mirada de don Álvaro en la primera fila. Él le hizo una pequeña señal con la cabeza, y su corazón se llenó de amor y gratitud. Esta noche, dijo al micrófono, me gustaría compartir algo nuevo con ustedes. Un dueto que he escrito llamado Segundas Oportunidades. El público murmuró confundido, mientras ella hacía un gesto hacia el escenario. Entonces don Álvaro se levantó de su asiento y subió al escenario. Habían ensayado esto durante semanas en secreto. Al sentarse a su lado al piano, Elena vio la misma alegría en sus ojos que sentía en su corazón. Juntos, comenzaron a tocar. El dueto comenzó con su parte, una melodía de preguntas, de búsqueda. Luego su parte se unió, vacilante al principio, luego fortaleciéndose. Las dos líneas musicales bailaban una alrededor de la otra, a veces chocando, a veces armonizando, hasta que finalmente se unieron en un tema que hablaba de amor, perdón y el coraje de creer en segundas oportunidades. Mientras tocaban las últimas notas juntos, Elena sintió lágrimas de alegría deslizándose por sus mejillas. El público estalló en un aplauso atronador, pero apenas los oyó. Lo único que podía ver era a don Álvaro, mirándola con tanto amor y orgullo que sentía que su corazón iba a explotar. Se levantaron e hicieron una reverencia juntos. Al bajar del escenario, don Álvaro la tomó de la mano. «Cásate conmigo», dijo simplemente. Elena dejó de caminar. «¿Qué? Cásate conmigo». Sacó una pequeña caja de su bolsillo. «He estado llevando esto encima durante semanas, esperando el momento adecuado. Pero cada momento contigo es el adecuado. Te amo, Elena. No solo tú. Música, no solo tu voz, sino todo de ti. Tu fuerza, tu dignidad, tu capacidad de ver lo mejor en la gente, incluso cuando no se lo merecen». Elena miró el anillo, sencillo, elegante, perfecto, igual que el amor que habían construido juntos. «¿Estás seguro?», preguntó. «La gente hablará». «Que hablen». Don Álvaro sonrió. «Les daremos algo de lo que valga la pena hablar. La empleada doméstica y el millonario, haciendo música hermosa juntos. Es una historia mejor que cualquier cuento de hadas». Elena rió entre lágrimas. «Sí», dijo, «sí a todo». Más tarde esa noche, después de las celebraciones y felicitaciones, después de los emocionados abrazos de Miguel y las conversaciones prácticas de Richard sobre la publicidad de la boda, Elena y don Álvaro regresaron a su estudio. Su estudio ahora, de verdad. Se sentaron al piano donde todo había comenzado, donde un plan cruel se había transformado en la historia de amor más hermosa que ninguno de los dos podría haber imaginado. «Toca nuestra canción», dijo don Álvaro suavemente. Los dedos de Elena encontraron las teclas tocando «Los sueños no mueren». Pero esta vez la canción no trataba solo de esperanza y determinación. Se trataba de un amor que transforma, de corazones que aprenden a confiar, de sueños que se hacen realidad de maneras que nunca esperaste. Cuando las últimas notas se desvanecieron, Elena miró su anillo brillando con la luz suave. «¿Sabes lo que decía mi madre sobre la música?» «¿Qué es eso?» «Decía que la música es la forma en que Dios nos da una segunda oportunidad en el amor». Elena se volvió para mirarlo. Tenía razón. Don Álvaro se inclinó y la besó suavemente. «No se necesitan más segundas oportunidades», susurró. «Lo hemos hecho bien esta vez». Fuera de las ventanas del estudio, las luces de la ciudad brillaban como estrellas. Adentro, el piano esperaba pacientemente la música del mañana. Y en ese momento, Elena supo que a veces las canciones más hermosas no son las que oímos con nuestros oídos, sino las que sentimos con nuestros corazones. Porque el amor, como la música, no se preocupa de dónde vienes o de lo que digan los demás. Solo se preocupa por la verdad en tu corazón y el coraje de dejar que esa verdad cante. Y para Elena y don Álvaro, su canción apenas comenzaba. Fin.